Buenos días, sí, soy su maestra, Dora Alicia Hernández Torres. Hoy vamos a hablar de la rúbrica 1.2 de la unidad número 1, componentes de los argumentos. Es la materia resolución de problemas. Aquí en la unidad 1 estamos hablando de la identificación de argumentos. En esta rúbrica 1.2, articular los componentes de un argumento mediante la relación de sus elementos. Esta rúbrica abarca 15 horas clase con un valor del 15% de tu promedio general. Mismos ejercicios de esta actividad que deberás entregar para el 1 de octubre del 2021. Acuérdate que tiene un valor del 15% de tu promedio general. Identificación de argumentos. Vamos a ver cómo se compone un argumento. Primeramente tenemos el problema o la pregunta. En la rúbrica anterior de la actividad número 2, de la rúbrica 1.1, yo te mencionaba que en cada argumento te vas a encontrar con premisas. Siempre hay una situación, un problema, una pregunta a la cual tú vas a expresar tu punto de vista para llegar a una conclusión. Hay una serie de palabras que se utilizan para para iniciar un párrafo en una premisa, en una segunda premisa. Puede haber varias premisas, pero la conclusión es solamente una. Puede ser de manera afirmativa o negativa, ¿verdad? Según tú consideres. Debe haber una relación entre las premisas. En la premisa, aquí tenemos el ejemplo de una premisa 1 y una premisa 2. ¿Cuáles son estas palabras que se utilizan para iniciar estos párrafos? A causa de, ya que, y por ejemplo en la conclusión, por lo tanto. Yo utilizo estas palabras porque las elegí yo, porque ahorita vamos a ver un listado, porque son las que más frecuentemente utilizamos para dar nuestro punto de vista, ya sea en una premisa o en una conclusión. Esto es la estructura de los argumentos. Aquí viene el primer ejemplo, dice, todos los seres humanos son seres racionales. Nicolás es un ser humano. Probablemente Nicolás es un ser humano. Fíjense bien, las premisas para dar la conclusión. Todos somos seres humanos racionales. Nicolás es un ser humano, por lo tanto, Nicolás es un ser humano. El problema o pregunta se refiere al tema teórico o práctico que es indispensable para iniciar una argumentación. Su función es plantear el asunto de estudio dentro de un contexto que permita comprender sus limitaciones, justificación, proyecciones e importancia. También encontramos las premisas, como ahorita te lo marcaba al principio de esta actividad. Son afirmaciones que dan razones, bases o evidencias para generar otra proposición llamada conclusión. Acuérdate que terminamos con una conclusión. Su función es de ser referente lógico que lleve al lector a adquirir un nuevo conocimiento o fundamentar uno que ya se había sido adquirido. Es bien importante cuando tú menciones tus premisas, es conocer el tema, ¿verdad? Porque si no te va a pasar que te vas a mantener en silencio cuando desconoces el tema. Los marcadores, las premisas y las conclusiones se valen de las palabras de transición para unir diferentes ideas. Estas palabras de transición, las que vamos a ver a continuación, son las que puedes utilizar en cada uno de los párrafos, de tal forma que las relaciones lógicas pueden tener sentido. Expresiones indicadoras son aquellas palabras o oraciones que nos permiten identificar gramaticalmente a las premisas y conclusiones dentro de una argumentación. Conclusión. Es aquella proposición que está argumentada sobre la base de otras proposiciones llamadas premisas. Se le considera respuesta de la argumentación y es la que concluye o da solución a los problemas o preguntas de la argumentación. Aquí tenemos ejemplos. El fascismo alemán tenía un fuerte componente racista. El fascismo italiano tenía un fuerte componente racista. Probablemente el fascismo alemán y italiano son fuertes componentes racistas. O sea, son premisas que dan a una conclusión lógica. Aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. El bolero Somos novios habla del amor. El bolero Perfidia habla del amor. El bolero Sabor a mí habla del amor. Probablemente los boleros hablan del amor. Esa sería la respuesta
¿verdad? Esa sería la conclusión a esas premisas. Lo tenemos aquí ya con las respuestas que deben de ser. Si todos los gobiernos son fascistas, han sido racistas. Todas las mujeres tienen habilidad para las matemáticas, aunque sabemos que no es verdad. Todos los boleros hablan del amor, todos los planetas giran alrededor del Sol y son esferoides, y todos los loros imitan los sonidos que escuchan. Dice, mi loro imita los sonidos que escucha. El loro de mi vecina imita los sonidos que escucha. Entonces, todos los loros imitan los sonidos que escuchan. Y aquí te presento las respuestas a estos ejercicios de argumentos. Que esto forma parte del ejercicio número 1 de la actividad 3, que es lo que vas a contestar. Lo vas a pasar en la libreta y vas a dar tu respuesta, o tu argumento, más bien tu argumento, ¿verdad? A estos 5 ejemplos que te muestro en la actividad 3, ejercicio 1. Acuérdate que es una serie de ejercicios que tienes que tener para antes del 1 de octubre del 2021. Sigo con la explicación. Desglose de las partes de un argumento, problema o pregunta, razones o premisas y solución o conclusión. Que eso es lo que tienes que tener bien entendido para poder, realizar los ejercicios. Todo argumento es un proceso por lo cual se tiene un inicio, un desarrollo y una finalización. Tiene 2 intenciones: presentar una idea general estructurada, establecer una conjetura a manera de conclusión. Aquí empezamos con el inicio, que es el problema o pregunta, y luego le sigue la premisa 1, la premisa 2, que forman parte del desarrollo, y la conclusión, que es la finalización. Un poquito más de lo que es el inicio, el desarrollo y la finalización como partes de un argumento. Te doy tiempo para que leas el ejemplo de la página 44. Las expresiones indicadoras. En las premisas, ¿cuáles son estos indicadores? Son palabras que nos permiten reconocer las presencias de premisas o aseveraciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las que podemos utilizar en estas premisas? A causa de, por qué, viendo que, debido a, desde, como se muestra, puesto que, desde que, ya que, es claro que, como bien se sabe, con base en. Expresiones indicadoras que se han llegado a una conclusión. O sea, aquellas expresiones que puedes utilizar para iniciar un párrafo en una conclusión. Por lo tanto, entonces, esto demuestra que, en consecuencia, podemos inferir que, lo que significa que, por ello, como resultado, así, se desprende que, se deduce que, lo cual prueba que, es claro que, lo que implica que, de ahí que, y por ende. Fíjate bien, porque esto yo te lo puse como ejercicio, bueno, no tanto como ejercicio, sino que lo pases en la libreta porque te va a servir de mucho. Al estar practicando con premisas y con conclusiones, tú lo tienes que tener a la mano. Entonces es bien importante que pases este cuadro en la libreta para que veas qué palabras se pueden utilizar en las premisas al inicio del párrafo y qué palabras se pueden utilizar en las conclusiones al inicio de cada párrafo. Siguiendo con la actividad número 3, dice, realiza el ejercicio número 2, realiza el ejercicio de la página 46 y 47, hacerlo en la libreta. Aquí te vas a encontrar una serie de premisas en las cuales tú vas a dar tu conclusión, o te vas a encontrar una conclusión en las cuales tú vas a dar la premisa. Tienes que leer bien para que te des cuenta si es una premisa o es una conclusión. Acuérdate de las palabras que se utilizan en el inicio de cada párrafo de las premisas y de la conclusión, pero ahí mismo te lo va marcando el libro. Si es una conclusión, vas a dar tu conclusión. Si es una conclusión, pues vas a dar las premisas. Después nos vamos a la actividad número 3, ejercicio número 3. Realiza los ejercicios de la página 47, 48 y 49. Contestarlo en el libro. Igual es un texto, y tienes que contestar una serie de preguntas. Nos vamos al siguiente punto. Identificar los elementos de una argumentación. Seguimos con el ejemplo. Todos los animales son agresivos. Todos los perros son animales.
Por lo tanto, todos los perros son agresivos. Esto es cómo vas a identificar los elementos de la argumentación. ¿Sí? Fíjate bien. ¿Cómo todos los perros son agresivos? Pues no quiere decir que todos los perros sean agresivos, pero son animales que son agresivos. Los perros son animales. Por lo tanto, la conclusión es, los perros son agresivos. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo o no en el argumento. Ahora, en las partes de un argumento hay afirmación o negación. ¿Sí? Aquí la reserva de refutación es cuando no estás de acuerdo. Entonces, ¿hay una afirmación o hay una negación? Pues yo creo que aquí está el ejemplo muy claro. ¿Hay evidencia en datos? Bueno, hay que ver qué me da de datos o garantía, de datos para llegar a una garantía y para estar respaldado el decir que todos los perros son animales agresivos, ¿verdad? Y hay un calificador modal. Entonces, todas estas partes me llevan a que, para ver si estamos de acuerdo o no con el argumento a estas premisas. Las premisas son, todos los animales son agresivos. La otra premisa, todos los perros son animales. Ahora, vamos a realizar el ejercicio, de aquí vamos a realizar el ejercicio número 4 de la actividad 3. Dice, con los siguientes datos, realiza en la libreta tu argumento a esta situación. Fíjense bien, hay una aserción, que es una afirmación. Mi hijo tiene fiebre y así no puede ir a la escuela. Si lo asociamos a lo que estamos viviendo, imagínate que eres tú el que tiene fiebre y te detecta tu mamá que te sientes mal. Acuérdate, yo te voy a asociar esta idea a lo que estamos viviendo. Acuérdate que nos dicen que el primer filtro se encuentra en la casa para detectar si tienes probablemente COVID. El segundo filtro es al entrar a la escuela, cuando te toman la temperatura. Y el tercer filtro es ya en el salón de clase con el maestro, cuando el maestro te ve que te sientes mal y que estás medio cansado o que presentas algún cuadro de fiebre, ¿verdad? A él el maestro tiene que reportarlo con el administrativo correspondiente. ¿Por qué? Porque se está detectando algo. Por eso hay una afirmación. Por eso, volvemos al ejemplo. Mi hijo tiene fiebre y así no puede ir a la escuela. Estamos dando por hecho, ¿verdad?, de que la fiebre es un síntoma del COVID. ¿Cuáles son los datos o evidencia? Bueno, pues la mamá, ¿qué es lo que hace? Le toma la temperatura a su hijo y se da cuenta que el termómetro marca 38 grados centígrados. Entonces, ya es 38 grados centígrados, ya es fiebre. Por consecuencia, la mamá no puede mandar a su hijo a la escuela. ¿Te fijas que estoy utilizando palabras para las premisas? Estas palabras que ya vimos anteriormente que se utilizan para iniciar las premisas o para iniciar una conclusión. Ojo, por eso las debes de tener a la mano en la libreta para el momento de hacer tu premisa, al momento de hacer tu argumento, ya lo tengas listo. ¿Y cuál es la garantía? La garantía, el aumento de la temperatura equivale a una infección. Bueno, aquí lo ponemos como infección, pero también pudiera ser como síntoma del COVID, ¿verdad? Entonces, dice, con los siguientes datos, realiza en tu libreta tu argumento a la situación. Acuérdate, argumento. Aquí se están presentando premisas. Premisas como parte de un argumento, fíjate bien, como parte de un argumento, el afirmar algo, el que algo te dé como datos y evidencia, porque pues ya sabemos que el termómetro cuando marca 38 grados, pues es porque ya tienes temperatura, es porque hay alguna infección. Y eso es la garantía, el aumento de la temperatura es el equivalente a una infección. ¿Ahí qué se tiene que hacer? Pues que la mamá tiene que mandar a su hijo con el médico a una revisión, ¿verdad? Esto es más, darle más premisas, ¿verdad?, a este argumento. Ahora, tú vas a ver, a través de esta situación, ¿cuál es tu argumento? Por ejemplo, si el hijo tiene fiebre, pues no lo debes de mandar a la escuela porque esos serían síntomas de COVID. Por lo tanto, contagiaría a los demás alumnos si es COVID. Entonces, te das cuenta de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, contagiaría a los demás si tiene COVID. Ya estoy dando una conclusión a un argumento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el que tú tengas cierta temperatura equivale, bueno, aquí dice la infección, pero vamos a ponerlo como el ejemplo del COVID.
equivale a que probablemente tengas COVID. Porque ya ven que ahorita para todo es la temperatura, la diarrea, el dolor de estómago, ciertos síntomas, ¿verdad? Son la falta de poder respirar bien, ¿verdad? Todo eso te lleva a que tienes una enfermedad. Bueno, aquí en este ejercicio 4 vas a realizar en tu libreta el argumento de esta situación. Por eso es bien importante que yo te haya explicado cuáles son los elementos, que son las premisas y la conclusión, y las partes de un argumento, que es la aserción, la evidencia, que son los datos, la garantía, el respaldo, el cualificador modal y la reserva o refutación. Ahora, eso no quiere decir que todos estemos de acuerdo. A lo mejor no es una simple, pues de repente se le subió la temperatura, pero no precisamente por una infección. Ahí viene lo que es la reserva y la refutación. O sea, no siempre eso significa COVID, eso significa infección. Pero por ende las mamás decimos, tiene temperatura, tiene una infección, ¿verdad? Entonces, ahí tú vas a dar tu argumento acerca de esta situación. Y ahí terminamos con esta rúbrica. Que les comentaba ahorita, que es la 1.2, con valor del 15% de tu promedio general, con fecha de entrega de estos ejercicios, que acuérdate que van en territorio, con fecha de entrega el 1 de octubre.